Cuando alguien ve un fantasma y de pronto lo ve con el rostro ensangretado, descuartizado, etcétera, normalmente se imaginan que se trata del alma en pena de una persona que a lo mejor murió en un trágico accidente, que tuvo un accidente de sangre y tal cual como falleció lo van a ver. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esta manera. Hay casos en donde alguien muere, por ejemplo, en un accidente automovilístico, se despedaza la cabeza, el cuerpo lleno de sangre, y cuando se llega a aparecer como alma en pena, aparece tal cual en su mejor momento, incluso más joven, con el rostro normal, todo tranquilo, todo calmado. Y hay casos en donde sí, en efecto, aparecen tal y como fallecieron. Sin embargo, acá hay una situación muy importante. ¿Por qué muchas veces los niños ven a fantasmas con el rostro ensangrentado o con este tipo de situaciones, ¿no? Como que con el rostro feo, de molestia, etcétera, ¿no? Y esto lo comentamos porque recientemente, hace unos días, el famoso conductor de radio y televisión Jordi Rosado mencionó una experiencia que tuvo cuando cumplió 6 años de edad. Él señala que cuando estaba en su casa a esa edad, de pronto en uno de los pasillos de su domicilio vio a una especie de llorona, una mujer levitando con una bata blanca, con el rostro lleno de sangre, que le dio muchísimo miedo. Obviamente se puso a gritar, y él comenta que fue tanto el impacto que le causó a él y sobre todo a sus papás, que incluso su papá llamó a la policía pensando que alguien se había colado o se había metido a la casa para robar o para hacer cualquier otro tipo de fechoría. Sin embargo, cuando revisaron y checaron que no había nadie en la casa, incluso cuenta Jordi que lo llevaron a terapia, tuvo 2 o 3 terapias con un psicólogo por el miedo y el shock emocional que le causó. Sin embargo, platicando con gente experta que se dedica a esto, con psicólogos y con otras personas, he llegado a la conclusión: ¿por qué de pronto los niños cuando ven un fantasma les da mucho miedo? Digo, si de por sí ver una silueta fantasmal a un adulto incluso le podría dar miedo, imagínense a los niños. Los niños normalmente tienden a exagerar gracias a su imaginación lo que de pronto logran ver. Es decir, si a lo mejor objetivamente ven la silueta de un niño fantasma levitando, deambulando, si el niño vivo le da miedo esto, inmediatamente lo va a ver con el rostro desfigurado, con el rostro como de un ser terrorífico. ¿Por qué? Porque normalmente los niños viven en un mundo de imaginación, ven constantemente caricaturas, series de ciencia ficción, cosas que normalmente no están en la realidad y no saben distinguir qué es real y qué no lo es. Por eso, en un estudio que se hizo en el Reino Unido hace muchos años, se decía que los niños siempre o casi siempre, cuando ven algún fantasma, lo ven con rostros parecidos a monstruos, parecidos a seres fantasmales pero siniestros, es decir, con el rostro desfigurado, con sangre, etc. Así que muy posiblemente esto fue lo que vio Jordi Rosado durante su infancia. Claro, hay quien dice por ahí, algún escéptico seguramente dirá: no, es que a lo mejor fue parte de su imaginación, a lo mejor vio una caricatura o una película de terror una noche antes y por eso de pronto vio este ser. Incluso hay quien por ahí dijo que a lo mejor estaba sonámbulo y por eso lo vio. Sin embargo, pues este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación, y sobre todo a las personas pequeñas, menores de 10 años, es más común que les ocurra que si realmente están viendo un fantasma, si no es parte de su imaginación, lo vean con una exageración en cuanto al rostro desfigurado, lleno de sangre, etcétera, aunque realmente no lo estén haciendo así. Eso simple y sencillamente es por la psicosis o el miedo que pueden tener en ese motivo. Y otro estudio muy interesante que leí, que lo hicieron en Alemania hace mucho tiempo, hablaba de que los niños de 5 a 9 años, el 70% de los que reportaban ver fantasmas también los veían con rostros de monstruos o desfigurados. En cambio, en cuanto a los adultos, el 80% los veían tal como eran en vida. Así que ya lo saben, si a ti te pasa esto, ese es el motivo.